En este tutorial vamos a cubrir algunas habilidades básicas para poder comprender la siguiente parte del análisis del algoritmo que estamos trabajando. Empecemos. En R manejamos variables. En este caso, supongamos que tenemos una variable A. Para darle un valor, únicamente tenemos que poner un número, por ejemplo 17, y utilizar control enter. Ahora A tiene asignado el valor de 17. Si nosotros queremos a una variable darle un conjunto de valores que estén contenidos en ella, tenemos que utilizar una función en específico. Ahora en B, supongamos que yo quiero que contenga el número 17, pero también el número 18 y el 19. Para lograr esto, necesito colocar paréntesis y utilizar una función que es C. De esta forma, ya tengo estos tres números asignados a esta variable B. Si yo escribo B y ahora doy control enter, puedo ver que los tres números contenidos aquí aparecen en la consola, aquí abajo. Sin embargo, si yo quiero elegir únicamente uno de estos números, lo que debo de hacer es escribir corchetes cuadrados y poner un índice. Como pudimos notar en el caso de R, el primer índice o la primera posición de nuestro número 17 se encuentra en 1, no en 0 como en otros lenguajes de programación. Si yo ahora quiero acceder, por ejemplo, al número 19, entonces tengo que escribir 3 y aparece. Si yo quiero los primeros dos, entonces tengo que escribir, puedo hacer esto, del 1 al 2, y aparece. Y si quiero todos, puedo escribirlo de esta forma, o incluso únicamente escribir B. Imaginemos ahora que tenemos una secuencia muy grande, contenida en una variable llamada C. Para crear una secuencia podemos utilizar la función seq, decirle el valor inicial que queremos que tenga nuestra secuencia, el valor final y los pasos que debe de dar nuestra, en este caso, función. Los pasos lo podemos indicar con by o únicamente escribirlos de forma directa. Entonces supongamos que queremos una secuencia de números que vaya desde el 0 hasta el 100 de 1 en 1. Entonces escribimos aquí al final un 1 y damos control enter. Ahora vemos que C tiene un conjunto de números desde el 0 hasta el 100, por eso son 101 números. Ahora supongamos que son 1000. Hacer el trabajo manual de ir ubicando las posiciones de estos números sería demasiado laborioso. Es por eso que vamos a utilizar una estructura de datos conocida como un ciclo for. Imaginemos que queremos tomar una colección de números de esta secuencia que tenemos contenida en la variable C.
Aquí tenemos que introducir un concepto que mejor le voy a llamar recolector, que sería la de crear un vector vacío. Damos control enter y podemos ver que este recolector está vacío. Queremos que de esta colección de números que se encuentran en la variable c, obtengamos únicamente aquellos números que son pares o que son múltiplos de 2. Sabemos que si un número puede ser dividido entre 2, su resultado es 1. Pero ¿qué pasa con el residuo de la división? El residuo de la división sería 0 porque no hay ningún valor que quede. Si por ejemplo dividimos 4 entre 2, el resultado de la división es 2, pero el resultado o residuo, mejor dicho, el residuo es 0 también. En R, para encontrar el residuo de una división, debemos escribir 2 veces el signo de porcentaje. Así, el residuo de 4 entre 2 es 0. El residuo de 8 entre 2 es 0. Esto quiere decir que todos aquellos números que tengan como residuo 0 en la división sobre 2 son múltiplos de este número. Si por ejemplo nosotros decimos 1 entre 2, el residuo es 1. Si decimos 3 entre 2, también hay un residuo 5. Lo mismo 7 también. Quiere decir que cuando el residuo sea mayor a 0, no vamos a tener un número par, pero cuando sea igual a 0, sí lo vamos a tener. Hay que tomar en cuenta esta función y esta condición para obtener todos los valores pares de esta secuencia de 0 hasta el 1001. Y para ello vamos a utilizar un bucle for. En este ciclo for necesitamos un contador, que va a ser un número que va a ir incrementándose para poder recorrer un número que va a ir incrementándose para poder recorrer una secuencia en específico. Por convención se utiliza la letra I como contador, y aquí debemos de decir que para el contador, que por lo regular se inicia en 0, los 2 puntos significan hasta qué punto se va a detener este contador. En este caso queremos que se detenga hasta la longitud de mi variable c, es decir, hasta el número 1000. Y entre los corchetes va a aparecer el código que nos va a permitir recolectar esta información. Pero antes necesitamos utilizar otra estructura de datos, que es la condición if o si. Y se escribe de esta forma. Aquí necesitamos escribir una condición. Y sabemos que ya hemos escrito de esta forma. Esto nos permitiría obtener el residuo de la división entre 2. Pero aquí necesitamos algo más, que va a ser los números que se van a estar dividiendo entre 2 y obteniendo su residuo. Para ello necesitamos
si queremos recorrer la variable c, podemos hacerlo de esta forma. Y cada uno de sus valores vamos a encontrar el residuo. Ojo, ¿qué va a pasar con el valor 0? Porque 0 entre 2, esa división no es posible. Entonces vamos a corregir esto y vamos a decir que inicie desde 1. Ahora bien, si el residuo entre 2 es igual a 0, aquí necesitamos utilizar doble igual para decirle que es una condición lógica. Es decir, que si esto es cierto, entonces va a suceder algo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a guardarle un valor a nuestro recolector. Y ese valor va a ser exactamente igual al que esté aquí. Esto tiene lógica porque quiere decir que es un número par. Si esta condición fuera falsa, entonces se sale y no se ejecuta este comando y regresamos al inicio o a la siguiente parte del ciclo for. Vamos a ver cómo trabajaría. Supongamos que entonces i está iniciado en 1. Entonces es como si dijéramos para 1 que se encuentra desde 1 hasta la longitud de c, que sería 1000. Vamos a recorrerlo de esta forma. Sería así. El primer valor de c. ¿Quién es el primer valor de c? Es 0. Entonces, ojo con esto. Vamos a iniciar desde 2. Para el segundo valor de c es 1. 1 dividido entre 2, ¿cuál es su resto? Es 1. Entonces no se va a guardar este valor en el recolector. Y vamos a pasar aquí. Se le va a sumar 1 a nuestro recolector, perdón, a nuestro contador. Y entonces vamos a tener i es igual, ya no 2, sino 2 más 1, 3. Y ahora, ¿quién ocupa la tercera posición? 2. Y esto, claro, es cierto. Entonces, nuestro recolector en la posición i, que en este caso sería en su posición 3, va a contener el valor que hay aquí, que en este caso sería ¿quién? Sería 2, que lo tenemos aquí. Y así va a ir dando vueltas este ciclo hasta llegar al límite, que serían 1000 números. Ok, vamos a probarlo. Vamos a ver si no hay alguna falla. Aquí tenemos que ponerle el nombre de nuestra y vamos a correrlo. Miren qué curioso. Vamos a observar los primeros valores de este recolector. ¿Y qué observamos? Que cuando no encuentra o cuando la condición es falsa, nuestro recolector no tiene un valor. Pero cuando la condición es verdadera, entonces obtiene el número que es par. Con la función get pudimos obtener los 5 primeros números.
Pero supongamos que no queremos los primeros 5, sino queremos 10. Pues entonces vamos desde 0 hasta 10 y observamos que en efecto está recolectando los valores pares. Aunque tenemos un problema porque se han introducido valores nulos como NA. Para corregirlo tenemos que hacer lo siguiente, y esta parte quizás es la parte más difícil de entender de este video. Antes que nada no vamos a estar iterando en el recolector, sino más bien vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a conservar y aquí vamos a escribir recolector y vamos a llamar a la función C. Recuerden que no es lo mismo que nuestra variable o secuencia de números C, sino que aquí estamos llamando a la función. ¿Qué es lo que va a hacer este código? En el recolector vacío va a guardar el valor que tenga ese recolector anteriormente, que en el primer caso no tendría nada, así que no va a guardar nada, y el primer número par. Una vez que sucede esto, el recolector en su primera posición, que no está indicado aquí pero lo sabemos que es así, va a tener el primer número par. Después de esto, el recolector cambiaría de variables a un número que sea un incremento con 1, y la siguiente posición del recolector tendría los valores combinados del número par anterior más el número par siguiente. Hay que tener cuidado aquí con las palabras porque más bien sería con el valor concatenado del número par siguiente. Entonces no es una suma, sino más bien son dos números aparte. Y así seguiría. Por lo tanto, ya no tendríamos el problema que sucedía anteriormente. Vamos a correr esta y podemos darnos cuenta que en efecto son 500 números pares contenidos aquí. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tutorial. Ya tenemos los conceptos básicos para poder comprender la siguiente parte del análisis de señales electrocardiográficas. Cualquier duda pueden hacer un comentario. Gracias por prestar atención y hasta la próxima.